Saludables. En Gladys en Éxitos. Hoy con un especialista que bastante trabaja este tema, investiga y atiende, Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. Vamos a revisar pues la situación de los adultos mayores en Venezuela. Ser adulto mayor en Venezuela, ¿qué representa? Bienvenido, buenas tardes, señor Luis. Buenas tardes, Gladys. Gusto saludarte. Un saludo a toda tu audiencia y también a tu equipo de producción. Gracias por estar estos minutos nuevamente en este espacio para revisar pues parte de esta situación de la realidad venezolana en cuanto a la tercera y cuarta edad, ¿no? ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, fundamentalmente la situación de las personas mayores pues en Venezuela, no en vano siempre decimos que Venezuela es el peor país del continente para envejecer. Es decir, hay toda una serie de variables que forman parte de la calidad de vida de cualquier persona, no solo de las personas adultas mayores que sin lugar a dudas están en deuda y que a la hora de ya tener pues los años ganados, los años de vida, pues pesan mucho más. Es decir, por Claro. ejemplo, el acceso a una buena alimentación, el acceso a medicina, porque bueno, pues dependiendo de lo que es nuestro tránsito previo por la vida, vamos a llegar en mejores o peores condiciones a la adultez mayor. Entonces, eso hace suponer que hay una merma en las condiciones físicas, más en unos que en otros, pero una merma, lo cual va a suponer, sin lugar a dudas, pues el tener padecimiento físico, la necesidad de tener acceso a medicinas, a exámenes, a dispositivos de asistencia, y bueno, no tener eso, pues fundamentalmente hace mucho más compleja tu vida cotidiana. No hablamos ni siquiera de temas como trabajar, porque bueno, esa es otra área que es bien compleja, sino de cosas muy sencillas. Y en cuanto a lo laboral, pues lamentablemente vivimos un proceso prácticamente de que ya incluso la edad de jubilación es simplemente un referente. En el caso venezolano es de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, pero ya prácticamente muchos se entiende a partir de los 40 años que hay una especie de cultura del descarte en el ámbito laboral y donde, bueno, pues te hacen saber de que, bueno, muy buen currículo, pero no gracias. Y ya comienzas a ver ese tipo de discriminación por razones de edad. A eso debemos sumarle pues lo que es el tema de la seguridad social. La seguridad social en Venezuela ni protege ni en la contingencia ni en la vida normal. Es decir, la seguridad social quedó reducida prácticamente a una pensión que al día de hoy puede estar equivaliendo a algo así como 3 puntos y algo, a depender de unos bonos que bueno, pues son no logran, sumando bonos más lo que es la pensión, no logran ni siquiera pues reunir Claro. para vivir con $1 al día, que ni siquiera pues eso garantiza vivir fuera de la línea de pobreza. Entonces, es una situación bien difícil, Gladys, y sobre todo que Venezuela ya es un país que está en plena transición demográfica, es decir, es un país que ya su población ha comenzado a envejecer, la fertilidad ha disminuido, la expectativa de vida ha aumentado. Entonces, este fenómeno demográfico nos pilla como que fuera de base, con un país con una política pública dirigida a las personas adultas mayores prácticamente inexistente. Hace poco se creó un ministerio. La verdad, nosotros, personalmente, yo celebré el anuncio, pero bueno, de allí un ministerio no necesariamente garantiza que vamos a tener la reivindicación de todos los derechos para las personas mayores. Es decir, yo creo que no hace falta un ministerio si hubiese voluntad de haberlo hecho desde hace tiempo. Lamentablemente, bueno, pues los adultos mayores entran en ese proceso de instrumentalización dentro de los procesos electorales Sí. y bueno, pues es complejo, sobre todo porque si hay algo que no les sobra a las personas adultas mayores es tiempo, como para esperar a que, bueno, pues a que se cree un ministerio, a que se generen políticas públicas basadas en garantizar su calidad de vida. Tenemos entre 500, 600 mil adultos mayores que viven solos. Es decir, yo desde hace tiempo, desde Convite desde hace tiempo, venimos denunciando esta situación, hablo de años, no de hace unos meses. Es decir, yo siempre he dicho, mire, señores del Estado, ustedes tienen capacidad de identificar dónde están esas 500.000, 600.000 personas mayores. ¿Por qué no dirigir hacia ellos un programa focalizado para saber cómo están, qué necesitan, si tengo que alimentarlos, si tengo que darles medicina? Es decir, por algo se puede empezar y allí tienen una población cautiva que muy probablemente la está pasando muy mal. Es decir, vivir solo y ser adulto mayor en Venezuela son dos variables que lamentablemente es una condena al mal vivir. Sí, no, totalmente. Es que acabas de hacer un recuento
clarísimo, pero que además aborda diferentes aristas, ¿no? De este tema, desde el punto cultural, que como bien dices, todavía, bueno, tenemos esa cultura instalada de que después de los 55, incluso hasta desde los 40, comienza algunas empresas a desechar, considerando que ya no tienen las mismas capacidades. Pero resulta, Luis, y tú comentabas también dentro de este recuento, que ahora se ha extendido, ¿no? La vida. Y no solamente eso, sino que además vemos que los 40 son los nuevos 30, que los 50 son los nuevos 40, que los 60 son los nuevos 50, porque ya las personas están llegando en mejores condiciones justamente por los avances también médicos. Y las atenciones, paradójicamente, bueno, cantidad de cosas que se están considerando que antes no se consideraban. Y hay todavía, pues, mejores condiciones. Entonces, eso debería ser hasta corregido, trabajado, esa manera de abordar la tercera y cuarta edad, porque ya es otra la historia. ¿Cómo lo ves? Sí, sin lugar a dudas, hay discusiones que se están dando en muchos otros países que ya están bien adelantados en el proceso de transición demográfica, en el que incluso han elevado la edad de jubilación, porque primero que tienen una fecundidad muy baja y bueno, y segundo que tienen una población adulta mayor con capacidades. Ahí hay algo que pensar, pues hay que pensar como estadista y mirar lo que va a ser los venideros años, es decir, mirar, el desarrollo no lo promueven la inteligencia artificial, por ahora gracias a Dios, sino las personas. Entonces tú tienes que, si vas a pensar en un plan de desarrollo, tú tienes que mirar cómo va a ser el comportamiento demográfico de esa población, con quién puedo contar, cuántos van a ser, cómo van a ser. Entonces, en esa perspectiva demográfica, tú tienes que entender que las personas adultas mayores van a tener un peso porcentual importante, no solo ahorita, que han ido aumentando, y más sobre todo con el proceso de migración forzada, sino los que vendrán. Es decir, si tú comparas las poblaciones adultas mayores, los que ya hoy son adultos mayores, con las cohortes de adultos mayores que vendrán, van a ser muy distintas. Primero porque van a tener una mayor alfabetización, es decir, la masiva incorporación sobre todo de la mujer al sistema educativo, a las tecnologías. Eso hace que hablo de las mujeres porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, viven más. Entonces vas a tener una población adulta mayor de aquí a los venideros 20, 30, 40 años que tienes que aprovechar. Así es. Si vas a tener un plan de desarrollo, tienes que contar con esas personas, porque si no sería mandar a hacer a un lado a un importante número, que actualmente en Venezuela es alrededor del 12%, pero que va a seguir aumentando, que puede todavía aportar significativamente no solo conocimiento, sino también experiencia, sino también la capacidad de poder producir. Es decir, como te digo, el proceso, por ejemplo, nada más de alfabetización tecnológica, ya de aquí a los 20, 30, 40 años, en personas de 50, 60 años, se van a poder manejar tranquilamente pues paquetes, software, un computador, una laptop, exactamente, un teléfono, una serie de cosas que los que ya hoy son adultos, bueno, pues algunos lo han logrado, pero bueno, traen un rezago tecnológico importante, porque bueno, pues la época que ellos vivieron no había pues lo que hoy tenemos de una masiva incorporación a los sistemas educativos, a la tecnología. Entonces hay que mirar eso desde una perspectiva de lo que viene, de lo que tenemos y de lo que se puede hacer. Ahora bien, fíjate, lo otro que también comentabas dentro de este recuento, y ya se me acabó el tiempo, lamentándolo mucho, es una de 33, pero me quedaron dos cosas pendientes para hablar contigo. Déjame ver si en 2 minutos lo logramos. Una, que tú comentabas lo de, las políticas públicas que deben atender cuanto antes, además una etapa que ya, o sea, una etapa de vida en la que lo que no tenemos es justamente mucho tiempo. Pero con la situación que tiene Venezuela, en realidad lo que correspondería en este momento, suponiendo el caso de que se activen y que puedan, por supuesto, que tengan los recursos y que puedan responder a esas tantas necesidades que se presentan en la tercera y cuarta edad en la realidad venezolana. Tendrían entonces que aplicar básicamente políticas coyunturales, ¿correcto? Medidas coyunturales, pero lo ideal es que se puedan, por supuesto, aplicar políticas estructurales que en el tiempo protejan, como bien dices, con una seguridad social robusta que abarque todas esas necesidades que se presentan. Sí, totalmente de acuerdo, Gladys. Allí fundamentalmente es una mezcla de salvar vidas. Es decir, tú lo primero la emergencia. Es la emergencia, es resolver. No se te pueden morir las personas de hambre, de inanición, enfermas, sin recibir asistencia. Tu mandato como Estado es brindarle salud, es brindarle alimentación. No se te puede morir, más aún tú teniendo las capacidades de cómo salvar vidas. Lo otro es un tema estructural, muy bien tú lo dices, mirar lo que es nuestro sistema de seguridad social, un sistema que tiene fallas, pero que en algún momento, es decir, hace 8 años atrás la canasta alimentaria normativa era
podía ser cubierta por la pensión al menos en un 96%, hoy ni siquiera el 5%. Entonces hay que mirar, pero también hace falta que pasen cosas a nivel estructural de nuestra economía, porque bueno, pues de nada valdría aumentar, por decir algo, vamos a aumentar la pensión, pero ¿qué pasa si dentro de 3 meses esa pensión que logramos aumentar vuelve otra vez Claro. a hacerse pues añicos, tal como pasó con la actual? Cuando la actual pensión, el monto actual que tenemos, cuando se aumentó, representaba alrededor de $30 mensuales. Hoy esa misma pensión, es decir, el mismo monto representa $3, es decir, perdió $27 en ese tiempo. Entonces, por eso Que es ni lo uno importante. ni lo otro es suficiente, Luis, también, hay que decir. Exactamente. Exactamente, hacen falta medidas estructurales, recobrar la confianza en nuestra economía. Hay toda una serie de cosas que tienen que pasar, que, como te digo, es una mezcla de lo urgente, pero con lo estructural, táctico y estratégico, con una mirada de estadista basado en lo que es el futuro del país y de cómo se va a comportar Totalmente. demográficamente. Y con lo que mencionabas tú exactamente, cómo va ese proceso de desarrollo, en este caso de la población venezolana. Gracias por haber estado con nosotros, Luis Francisco Cabeza, de Convite, hoy revisando con él qué es ser adulto mayor en Venezuela, en la Venezuela de hoy. Que tengas una feliz tarde, Luis, y gracias por todo el trabajo Para que ti, vienes claro, que estés haciendo. muy bien. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos.